paz de Dios sea contigo. Hoy te quiero hablar de 3 pecados de los cuales debes huir. La Biblia nos enseña un sinnúmero de pecados, pero hoy te quiero hablar de 3 en específico. Quiero que sepas que la palabra huir significa alejarse precipitadamente de un lugar o de una persona por temor o para evitar daño o un peligro. Quiero que sepas que no es por cobarde, sino porque tú te tienes que guardar para Dios. Tienes que entender que la misma palabra nos enseña en el libro de los Proverbios, en el capítulo 27, verso 12, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. Cada persona que es avisada de parte de Dios se cuida, no cae en el pecado, porque es que ya Dios le avisó, ya Dios hizo lo posible para que la persona se guardara y no le fallara a él. El primer pecado del cual tú tienes que huir es la idolatría. La Biblia nos enseña en 1 Corintios, en su capítulo 10, verso 14, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Todos sabemos que idolatría es aquello o aquella persona el cual nosotros ponemos en primer lugar y no le damos el primer lugar a Dios. Todas las cosas que yo ame más que a Dios es algo que se ha convertido en idolatría para mí, un ídolo, un Dios para mí. Y yo tengo que saber que todo mi tiempo, el 99% de mi tiempo tiene que ser para Dios y el 1% para las cosas que yo tenga que hacer. Pero cuando yo y usted le da la mayor prioridad, sea su celular, sea las redes sociales, sea cualquier cosa en esta tierra, si usted le dio el primer lugar en su vida, se convirtió en una idolatría. Y Dios aborrece la idolatría. El segundo pecado por el cual quiero que sepas que tienes que huir es la fornicación. La Biblia nos enseña en 1 Corintios, en su capítulo 6, verso 18, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Hermanos, tenemos que huir de la fornicación. Recuerde que si hay uno de los pecados que el enemigo le gusta envolver a la persona, es con las pasiones de esta tierra, con los deseos de la carne. Recuerde que la Biblia nos relata y nos enseña en Gálatas, en su capítulo 5, verso 16, digo pues, anden en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Sabemos que hay una batalla entre la carne y entre el Espíritu. Dice la palabra ahí mismo que estos se oponen entre sí para que ninguno haga lo que el otro quiere. Amado, huya de la fornicación para que usted sea una persona victoriosa y esté santificado delante de Dios. La fornicación permite que usted se sienta envuelto en el pecado, se sienta desagradable delante de Dios, que usted se sienta impuro. Es un pecado el cual, cuando la persona lo comete y se envuelve y se ata en este pecado, se le hace muy difícil desenvolverse de ese pecado, ya que la persona se atan en una magnitud el cual ellos quieren seguir en los deseos de esta carne, pero nosotros llevándolo a la cruz, llevándolo a Dios, entregándolo a Cristo, nosotros podemos vencer sometiéndonos a Dios. El tercer pecado del cual tú tienes que huir es las pasiones juveniles. La Biblia nos habla en 2 de Timoteo, en su capítulo 2, verso 22, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con lo que de corazón limpio invocan al Señor. Quiero que sepas que la Biblia nos relata acerca de esto que nosotros tenemos que huir. Ejemplos tenemos de más, pero quiero poner uno como ejemplo y es José, el hijo de Jacob. Este joven tuvo que huir, según la Biblia nos relata en Génesis capítulo 37, tuvo que huir y dejarle su vestidura a la mujer de Potifar, porque esta mujer quería que él se acostara con ella, pero este joven tuvo que huir de esas pasiones juveniles. Mayoría de los jóvenes y las personas adultas también saben que es un ataque muy peligroso, un ataque que se vive a diario con las pasiones juveniles. Todas esas pasiones, todos esos deseos engañosos, tenemos que alejarnos de ellos, ya que la Biblia nos habla y nos manda a huir. O sea, tenemos que correr, alejarnos de ese peligro, de ese pecado que nos quiere envolver y nos quiere alejar de los caminos de Dios y de su santa presencia.
Hermanos, hagamos lo que la Biblia nos enseña. Si usted medita bien y usted analiza bien, la Biblia también habla en Primera de Juan, en su capítulo 2, verso 15, y te dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El verso 16 dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El verso 17 dice: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermanos, aquí hay un punto muy específico. Dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre. Hermano, huyamos de todas las pasiones juveniles, de las cosas que quieren que nosotros nos apartemos definitivamente de los caminos del Señor. Dios te bendiga y Dios te guarde. Huye de los pecados y corre hacia Dios. Recuerda, Santiago capítulo 4, verso 8. Acercaos pues a Dios y Él se acercará a vosotros. Lo que te aleja de Dios es el pecado. Por tanto, te animo a huir de cada pecado. En el nombre de Jesús, que la paz de Dios sea contigo y con los tuyos. Tu hermano y amigo evangelista Natanael Reyes estuvo contigo. No dejes de compartir este video y de suscribirte. Muchas gracias. Porque usted siente algunas veces que el Espíritu de Dios como que llega a su vida de tiempo en tiempo. Yo no sé si usted ha realizado lo que es visitar y lo que es ser morada. El Espíritu de Dios, para aquellos que no le están contristando, el Espíritu de Dios viene a ser morada. Y Pablo dice que el que levantó a Jesús de los muertos vivificará también nuestros cuerpos mortales, para que nosotros podamos ser resucitados y ser coherederos con Cristo. Los hombres tienen que entender esta palabra.